Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy para desentrañar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar, un enigma que se oculta tras la fachada de una pareja aparentemente perfecta. Si eres fanático de las historias de intriga, de las tramas complejas y de ver cómo las apariencias pueden engañar de la manera más espectacular, entonces este vídeo es definitivamente para ti. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante y a menudo oscuro mundo de Burak y Neslihan, dos figuras públicas que, bajo una capa de normalidad y éxito, guardan secretos tan profundos como inquietantes. Secretos que están a punto de ser revelados ante vuestros ojos. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas impactantes, giros inesperados que os dejarán sin aliento y, por qué no decirlo, un drama digno de las mejores producciones. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en las profundidades de este misterio, si aún no lo has hecho, te animamos encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal. No querrás perderte ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos los enigmas que cautivan al mundo, las historias que se ocultan tras los titulares y los personajes que definen nuestra era. Aprieta ese botón rojo de suscribir ahora mismo y activa la campanita para que seas el primero en enterarte de todo. Ahora pongámonos cómodos, sirvámonos una bebida y prepárense, porque vamos a empezar con el primer punto clave, el cimiento sobre el que se construye toda esta elaborada farsa: Burak y Neslihan. ¿Quiénes son realmente estas figuras que parecen habitar en la cima de la pirámide social y económica? A simple vista podrían parecer una pareja más, de esas que admiramos en las revistas, tal vez exitosa en sus respectivos campos, quizás apasionadamente enamorada. Sin embargo, detrás de esas sonrisas pulidas y esa aparente armonía que tan diligentemente proyectan, se esconde una red de secretos cuidadosamente tejida, una telaraña de mentiras que ha sido el pilar de su ascenso. Hemos estado investigando incansablemente, recopilando información de diversas fuentes, desde filtraciones de información confidencial hasta testimonios de personas que han estado muy cerca de ellos, y lo que hemos descubierto es, francamente, impactante. Resulta que muchas de las cosas que creíamos saber sobre ellos, sobre la solidez de su relación, sobre la legitimidad de sus vidas y, sobre todo, sobre la procedencia de su vasta fortuna, son solo la punta del iceberg, la fachada que han construido para ocultar la verdadera naturaleza de su existencia. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la principal fuente de su riqueza, esa opulencia que tanto admiran y envidian, no es tan transparente como parece? Los rumores, que hemos logrado verificar con bases sólidas y corroboración cruzada, sugieren con insistencia que gran parte de su patrimonio proviene de operaciones poco convencionales, y no precisamente legales. Estamos hablando de inversiones turbias, de movimientos de dinero que escapan a toda regulación y supervisión, de transacciones que se realizan en las sombras de la economía sumergida. Estas operaciones, envueltas en un velo de secretismo, han sido, según nuestras investigaciones, la clave de su ascenso meteórico y vertiginoso, catapultándolos a la cima de la élite financiera sin que nadie se cuestione seriamente cómo lo lograron. Pero no solo el aspecto financiero de sus vidas esconde oscuridades insospechadas. La relación entre Burak y Neslihan, esa imagen de pareja perfecta, unida, inquebrantable, que tanto se esfuerzan por proyectar en cada aparición pública, también esconde grietas profundas, fisuras que amenazan con desmoronar todo el edificio de su imagen pública. Se nos ha llegado información privilegiada de fuentes muy cercanas, personas que han sido testigos presenciales de sus interacciones más privadas, y estas fuentes hablan de tensiones constantes, de discusiones acaloradas que se evitan cuidadosamente en público, pero que son moneda corriente en la intimidad. Hablan de acuerdos tácitos, de pactos de silencio y de una meticulosa coreografía para mantener las apariencias ante el mundo exterior, y de un resentimiento que bulle bajo la superficie, un caldo de cultivo de frustraciones y desilusiones. La verdad es que su unión, lejos de ser un cuento de hadas que hemos visto en las portadas, parece ser una estrategia calculada, un pacto de conveniencia cuidadosamente orquestado. Un matrimonio de conveniencia que les ha permitido avanzar sin obstáculos en sus respectivas ambiciones personales y profesionales. Hemos hablado con personas que los conocen bien, que han sido testigos de sus interacciones privadas, y las descripciones que nos dan son de una frialdad que hiela la sangre, de una distancia emocional que contrasta drásticamente con las muestras de afecto que vemos en público. Las caricias fingidas, las miradas cómplices, los abrazos efusivos que prodigan ante las cámaras, a menudo contrastan de manera abismal con la indiferencia, el desprecio velado o la hostilidad abierta que se profesan a puerta cerrada. Esta dualidad entre su vida pública y su vida privada es, sin duda, fascinante y aterradora a la vez.
Y aquí viene uno de los secretos más jugosos, uno de los enigmas que hemos logrado desenterrar y que revela un aspecto completamente distinto de Burak. Su pasado. Si bien públicamente se presenta como un hombre hecho a sí mismo, un ejemplo de perseverancia, con una historia de esfuerzo, dedicación y trabajo duro que lo ha llevado a donde está, la realidad, según nuestras investigaciones, es mucho más oscura y compleja. Existen indicios muy sólidos de un pasado turbulento, marcado por deudas considerables, por decisiones financieras desesperadas y por asociaciones con figuras poco recomendables, individuos que se mueven en los márgenes de la legalidad. Se habla de un momento crítico en el que Burak estuvo al borde de la ruina financiera total, a punto de perderlo todo, y de cómo, de la noche a la mañana, su situación económica dio un giro radical y espectacular. ¿Cómo lo logró? Las respuestas apuntan hacia la obtención de favores, a tratos sellados en las sombras, a negociaciones clandestinas y, lo que es más perturbador, a la eliminación estratégica de obstáculos, tanto personales como profesionales, que se interponían en su camino. No queremos especular desmesuradamente, ya que la prudencia nos obliga a ser cautelosos, pero los rumores son persistentes y los patrones de comportamiento que observamos en su presente, esa audacia desmedida, esa falta de escrúpulos en ciertos negocios, no hacen más que reforzar estas sospechas y alimentar la inquietud. Por otro lado, la historia de Neslihan tampoco está exenta de controversias, y su trayectoria es tan intrigante como la de su esposo. Aunque su imagen pública es la de una mujer elegante, sofisticada, de gustos exquisitos y con un ojo extraordinario para los negocios, también hemos detectado movimientos extraños y poco claros en su fulgurante trayectoria profesional. Se dice, y hay testimonios que respaldan estas afirmaciones, que ha tenido colaboraciones poco éticas, que ha utilizado a personas como peones en su ascenso, descartándolas sin miramientos una vez que ya no le son útiles, y que ha silenciado sistemáticamente a quienes se interponían en su camino, ya fueran competidores, subordinados o incluso ex-socios. Sus éxitos, aunque impresionantes y dignos de admiración superficial, parecen estar marcados por una ambición desmedida, una voracidad insaciable que no se detiene ante nada ni nadie para alcanzar sus metas. Hemos recibido testimonios de ex-empleados, de socios que han compartido proyectos con ella y que describen un carácter manipulador, una frialdad calculada y una falta de escrúpulos sorprendente. Su capacidad para mantener una fachada de respetabilidad, de decencia impecable, mientras opera en las sombras de la intriga y la manipulación, es, sin duda, una de sus mayores y más peligrosas habilidades. Y es precisamente la intersección de sus vidas, la unión de sus caminos, lo que hace que esta historia sea tan cautivadora y digna de ser contada. ¿Cómo se conocieron Burak y Neslihan? ¿Fue amor a primera vista, un encuentro fortuito dictado por el destino, o fue un encuentro calculado, una alianza estratégica fraguada en los círculos de poder? Las versiones difieren, los rumores se entrecruzan y la verdad parece esquiva. Algunos dicen que fue un encuentro casual en un evento social de alto perfil, un cóctel de la élite donde las apariencias lo son todo. Mientras tanto, otros insinúan con más fuerza una conexión preexistente, forjada en círculos menos glamurosos, en ambientes donde las ambiciones se cocinan a fuego lento y las alianzas se sellan con astucia. Lo cierto es que una vez unidos, su poder combinado se multiplicó exponencialmente. Burak con sus conexiones en los bajos fondos, su audacia arriesgada y su habilidad para las operaciones complejas, y Neslihan, con su astucia, su visión estratégica y su capacidad para la manipulación social, formaron una alianza formidable, una dupla imbatible. Juntos han logrado lo que pocos pueden, han acumulado una riqueza y un poder extraordinarios, pero el precio de esa alianza, el coste de esa unión, como estamos empezando a ver y a desgranar, es considerablemente alto, y se mide en la pérdida de autenticidad y en la profundización de sus secretos. Ahora es fundamental analizar los posibles motivos detrás de estos secretos, las razones que impulsan a Burak y Neslihan a mantener esta elaborada fachada de perfección. ¿Qué buscan realmente al vivir una doble vida, al esconder su verdadera naturaleza al mundo? Claramente el poder y el control son factores primordiales. La imagen pública es una herramienta vital, una máscara que les permite proteger sus operaciones clandestinas, mantener su influencia en los círculos de poder y, sobre todo, evitar cualquier escrutinio que pueda antelar su imperio. Si el público supiera la verdad sobre sus métodos, sobre la ilegitimidad de parte de su fortuna y la crueldad de sus estrategias, su imperio se desmoronaría en cuestión de horas. Además, es probable que exista una profunda inseguridad subyacente, una necesidad insaciable de demostrar su valía a través de la riqueza, el estatus y la admiración ajena,
a pesar de los medios cuestionables utilizados para conseguirlo. La presión social, la envidia que generan, el deseo profundo de ser admirados, todo ello puede haber contribuido a la creación de esta elaborada farsa, de esta compleja y peligrosa mascarada. Y no podemos olvidar el elemento humano, las complejas relaciones personales que se ven inevitablemente afectadas por estos secretos. ¿Hasta qué punto se ven mermadas o distorsionadas por la constante actuación y el engaño? Es muy probable que exista un círculo cercano de personas que conocen la verdad, cómplices o confidentes que les ayudan a mantener la mentira, ya sea por lealtad, por miedo a las represalias o por beneficio propio, ya que muchos de ellos podrían estar involucrados en las mismas operaciones turbias. Estos individuos, por tanto, juegan un papel crucial en el mantenimiento de la fachada. Pero, ¿qué pasa con sus familias más cercanas, sus hijos si los tienen, o sus verdaderos amigos, aquellos que creen conocerlos íntimamente? ¿Viven también en esta burbuja de engaño, desconociendo por completo la verdad, o hay grietas incluso en esos círculos íntimos que amenazan con desvelar el secreto? La idea de vivir una vida de constante actuación, de fingir constantemente, debe ser agotadora emocionalmente y, a largo plazo, destructiva para cualquier relación genuina, para cualquier lazo de amor o amistad auténtico. Las evidencias que respaldan estas revelaciones provienen de diversas fuentes, todas ellas cuidadosamente verificadas. Incluyen testimonios anónimos de personas que han trabajado de cerca con ellos y que, por temor o por principios, han decidido compartir la verdad. También hemos tenido acceso a documentos filtrados que sugieren movimientos financieros sospechosos y operaciones poco claras. Y por supuesto un análisis detallado de sus trayectorias profesionales, de sus declaraciones públicas y de sus patrones de comportamiento a lo largo del tiempo, que pintan un cuadro coherente y preocupante. Por supuesto, es importante mantener la cautela y recordar que no tenemos pruebas irrefutables en todos los casos, ya que la naturaleza misma de estos secretos implica un alto grado de ocultación. Sin embargo, los patrones son demasiado consistentes, las coincidencias demasiado numerosas, como para ser ignorados. Las piezas del rompecabezas, cuando se juntan, pintan un cuadro muy diferente al que nos han querido mostrar, un retrato mucho más sombrío y complejo de lo que podríamos imaginar. En resumen, lo que hemos explorado hoy es la compleja y turbulenta red de secretos que envuelve a Burak y Neslihan, una pareja que ejemplifica la dicotomía entre la imagen pública y la realidad privada. Hemos visto que su éxito financiero no es tan legítimo ni tan transparente como parece, que su relación es más una estrategia calculada que un romance apasionado, y que sus pasados están llenos de sombras, de decisiones cuestionables y de actos que bordean la ilegalidad. La fachada que proyectan es una construcción cuidadosamente elaborada para proteger sus intereses, mantener su poder y satisfacer sus ambiciones desmedidas. La ambición desmedida, la necesidad de control absoluto y la posible inseguridad personal son los motores que impulsan esta doble vida, esta existencia escindida entre la luz pública y la oscuridad privada. Es un recordatorio contundente de que en el mundo del espectáculo y de los negocios, las apariencias a menudo engañan de la manera más cruel y que la verdad, cuando finalmente sale a la luz, puede ser mucho más intrigante, más compleja y más perturbadora de lo que jamás hubiéramos imaginado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por los secretos revelados de Burak y Neslihan. Esperamos sinceramente que este vídeo te haya parecido tan fascinante, tan intrigante, como a nosotros nos ha resultado investigarlo y desgranarlo para vosotros. Nos encantaría saber qué opinas sobre todo esto. ¿Te sorprendieron las revelaciones? ¿Te esperabas algo de esta magnitud? ¿Crees que hay algo más que debamos investigar? ¿Algún cabo suelto que merezca ser desentrañado? Deja tus comentarios abajo, queremos leer tus pensamientos, tus teorías, todo. Vuestra participación es fundamental para nosotros. Y si disfrutaste de este vídeo y quieres que sigamos desentrañando misterios, que continuemos trayendo a la luz las historias ocultas que cautivan al mundo, por favor, no olvides darle un gran like a este vídeo, compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con todos aquellos que disfruten de un buen misterio, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de impulsarnos a seguir creando contenido de calidad y de asegurarte de que no te pierdas nuestro próximo contenido. Hasta la próxima y manténganse atentos, porque los secretos del mundo están esperando ser descubiertos.